Días. Son las 6 de la mañana de este jueves 4 de febrero de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es jueves. En la tarde, a las 6 de la tarde, estaremos con ustedes en una gratísima conversación sobre los grandes asuntos de Colombia y del mundo. Y estaremos con una persona que vivió en carne propia los abusos sexuales de las FARC contra los niños de Colombia, niños y niñas. A propósito del fallo de ayer de la Corte Constitucional que reivindica la gramática de Bello y de la que hablará Demar Córdoba más adelante. Pero los invitamos, sin falta, esta tarde en YouTube y Facebook a las 6 de la tarde, la hora de la verdad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que la vacuna se aplicará en Bogotá o se debe aplicar de acuerdo a la vulnerabilidad de las personas. Bueno, ya parece que llegan las vacunas. Estamos a comienzos de febrero. En 2 semanas deben estar las vacunas en Colombia y muy poco después empezará su aplicación al personal médico, a los mayores de 80 años, es decir, a los más vulnerables. ¿Qué pasa con los mayores de 65 años con ciertas vacunas? Están desaconsejando algunas vacunas para los mayores de 65 años, que son los más vulnerables. Es decir, que no hay vacuna para los que más la necesitan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la ciencia. El genérico masculino incluye mujeres, incluye el sexo femenino. Eso es pura gramática de Bello. Hablará del tema Demar Córdoba un poco más adelante. El informe de Delcy Rodríguez. ¿Quién es Delcy Rodríguez? Es esta persona que manda en Venezuela con cualquier cargo que tenga, ella y su hermano. Y entonces Delcy salió con unos informes sobre la situación en Venezuela y viene la contradicción. Miremos algunas. En el índice de Gini, que mide la desigualdad, ella dice que Venezuela está en el 0,34%. La corrigen. Está realmente en el 51 y es el segundo país más desigual de toda América después de Brasil. Segundo, que la pobreza extrema está en el 4%. La corrigen. Está en el 79% de venezolanos están en pobreza extrema. Ingresos del país, 743 millones de dólares. Repito, 743 millones de dólares. En el año 2008 era de 65.000 millones de dólares. ¿Cómo sobrevive Venezuela? Esa es la pregunta. Cuarto, habla del petróleo, pero no recuerda que el petróleo venezolano estaba en un índice de producción de 3,4 billones de barriles por día y que en este momento, cálculos de última hora, de 400.000 barriles. Venezuela, la rica, la ultra rica, la de las mayores reservas petroleras del mundo, está produciendo la mitad del petróleo que produce Colombia, que no es un país petrolero, como alguien decía, sino un país con petróleo. La inflación de doña Delcy está muy bien, 3.713%. Parecería que ha mejorado un poco, pero entre 6.000 o 3.000 eso es lo mismo, es una hiperinflación absolutamente inmanejable. Y del coronavirus dice que está muy bien porque los índices de contagio son muy bajos. Lo que pasa es que en Venezuela no hay pruebas, no hay con qué hacer pruebas para determinar cuál es el nivel de contagio.
No hay una aspirina en los hospitales, mucho menos manera de hacer pruebas de coronavirus. Bueno, vengamos a Bogotá. Se robaron una bicicleta de alta gama en Engativá, una bicicleta que valía 5 millones de pesos. Ya no se puede salir ni en carro, ni en bus, ni en bicicleta, ni en nada en esta ciudad. El Papa Francisco ya tiene la segunda dosis de vacuna, está inmunizado. Nos parece muy bien, como nos parecería muy bien, señores, que al presidente Duque y al Consejo de Ministros y a los alcaldes les pusieran la vacuna en primer lugar. El país tiene que funcionar. El país no puede dejar de funcionar porque la gente tiene coronavirus. Nos parece que las autoridades decisivas del país deben ser las primeras vacunadas, como el Papa Francisco es el primer vacunado y ya está inmunizado completamente. Lo que pasa en Nariño. Estaremos con el señor gobernador de Nariño. En Nariño están pasando cosas atroces y en el Cauca también. Ayer veíamos con horror que había un enfrentamiento armado entre el ejército y unos bandidos de las FARC. Salió el pueblo entero a paralizar al ejército, a interponerse entre el ejército y los bandidos para que no le hicieran mal a los bandidos. El pueblo cocalero, el pueblo que depende de las FARC. Seamos sinceros, ese es el problema con un cultivo, el de la coca, que se trata de erradicar manualmente lo que es un suicidio, pudiéndose hacerse la erradicación aérea. Esperamos en los próximos días tener alguna oportunidad de hablar con el doctor Diego Molano sobre este tema fundamental. Estaremos con el doctor Darío Acevedo del Centro de Memoria Histórica, hablando de cosas que se le olvidan al país y que debiera recordar muy bien. Que Timochenko declare en la JEP sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, un asesinato que se inventaron, les da lo mismo uno que otro. ¿A quién quieren proteger? ¿Cuál es el juego de las FARC? Seguramente ese interrogatorio será a puerta cerrada, como le gusta a la JEP, con su amigo Timochenko. Se reúnen a puerta cerrada y se hacen las preguntas y se dan las respuestas que mejor les convenga a los dos, que son lo mismo. Los delitos sexuales contra los menores no prescriben. Ojo, queridos amigos, de acuerdo al principio de favorabilidad penal, eso rige para los delitos que se cometan de hoy en adelante. Los delitos sexuales que se cometieron atrás sí prescriben de acuerdo a la ley vigente en el momento en que el delito se haya cometido, si es más favorable esa norma que la norma posterior. La favorabilidad en materia penal. Hay un caso muy dramático en Colombia. Un ex senador de la República de un nombre que, tengo que decirlo con toda franqueza, nunca lo oí mencionar, pidió la pensión de jubilación, no le alcanzaba el tiempo, habló de un libro que había escrito, supuestamente lo había escrito, le dieron 2 años por ese libro y se pensionó. Vino la discusión y no merecía la pensión. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Que él ya está muy viejo y que se le haría un daño si le quitan la pensión. Y se la dejan. Bueno, el Consejo de Estado definitivamente es indescifrable. Estados Unidos y Rusia extienden el pacto de desarme nuclear 5 años. Muy buena noticia. Tenemos nuevos codirectores del Banco de la República, Mauricio Villamizar, un excelente candidato, y la hija de la señora Arango, exsecretaria privada de Álvaro Uribe y exministra del Interior de este presidente, de Alicia Arango.
No sé, a lo mejor esta niña tenga todos los honores y merezca todas las distinciones. Pero menudo lío el que se ha levantado diciendo que el merecimiento principal que tiene es ser hija de Alicia Arango. Liz Cheney, líder republicana en la Cámara, votó contra Trump. Cristina Londoño nos hablará del conflicto en que están los republicanos. Retirada demanda contra la prestigiosa Universidad de Yale por discriminación racial. Novavax avanza en su vacuna. Se aprobaría en abril y produciría 55 millones de dosis para vacunar norteamericanos. A propósito de esa vacuna, están diciendo, es el debate que hay ahora, que las vacunas alcanzan mejor para los blancos y ricos que para los pobres, asiáticos, latinos, negros. Ese es el debate ahora en los Estados Unidos. La Comisión de la Organización Mundial de la Salud llegó al laboratorio de Wuhan, desde donde supuestamente habría escapado, supuestamente por accidente, el virus del coronavirus. En Polonia, sublevación contra las restricciones que se imponen a los bares, a los restaurantes, a los gimnasios. Sublevación pura y dura. No soportan más restricciones. Preocupación en los Estados Unidos por el supertazón. Hicieron una encuesta, allá son buenos para hacer encuestas, el 30% de los adultos mayores están listos para ver el supertazón en los restaurantes, en los bares o con sus amigos. Temen una bomba biológica con el supertazón, la final del fútbol americano. Órdenes ejecutivas de Biden para unir las familias separadas en la frontera. Y en el Canadá declaran a los Proud Boys como terroristas. Los Proud Boys son amigos del presidente Trump y participaron en lo que se dice o en lo que se sabe muy activamente el 6 de enero en la invasión al Capitolio Nacional. Y en un día como hoy en la historia, 4 de febrero de 1945, estaban reunidos en Yalta los tres grandes: Stalin, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué pasó en esa conferencia de Yalta? Se los contaremos en Hoy en la Historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.